Veamos qué útiles y herramientas se emplean para los robots industriales. Es la parte final que está conectado, digamos, a la muñeca del robot y tiene distintas funciones. Como definición, el elemento terminal de un robot industrial es el órgano de aprehensión que está destinado a la manipulación o el soporte de la herramienta necesaria para realizar un trabajo determinado. Y vamos a tener herramientas de aprehensión y herramientas de manipulación, básicamente, o de modificación o mecanizado. Las herramientas en sí mismo proporcionan lo que es la versatilidad del robot. Un robot sin herramientas realmente no es más que un posicionador, pero no serviría para nada si no acoplamos una herramienta real a ese robot. Son independientes del robot, no suelen suministrarse junto al robot, puesto que son variadas y pueden tener distintas funcionalidades. Y están específicamente diseñadas para cada tipo de trabajo. Realmente hay herramientas que son muy sofisticadas y pueden llegar hasta el 30% del coste total del robot. Los fabricantes que se dedican a fabricar las herramientas para el robot, pues no son los mismos que se dedican para fabricar los robots, son diferentes fabricantes, se fabrican totalmente aparte, es decir, es un elemento diferente al robot, aunque pueden acoplarse al robot, pero son de una funcionalidad y de un origen diferente. Si clasificamos la herramienta según el tipo de trabajo, vamos a tener herramientas de sujeción y herramientas de operación. Las herramientas de sujeción se pueden clasificar por el tipo de sujeción, por el tipo de accionamiento y en lo que se utilizan. Por ejemplo, tenemos herramientas de sujeción como pinzas de presión, que pueden ser, ahora lo veremos, desplazamiento angular y desplazamiento lineal, y el accionamiento puede ser neumático o eléctrico, y podemos deducir fácilmente que la utilización de estas pinzas es el transporte y manipulación de piezas. La pinza de enganche, ya veremos la diferencia que hay entre pinza de enganche y pinza de presión, también puede ser de accionamiento neumático y accionamiento eléctrico, y suelen ser pinzas de grandes dimensiones sobre lo que no se puede ejercer presión. Son piezas a transportar de unas dimensiones grandes como para que no sea viable hacer presión, o bien no sea aconsejable hacer presión. La ventosa de vacío también es otra herramienta que sirve para sujetar piezas, sujetar elementos, y es así, por definición, es de accionamiento neumático. Pero eso solo se puede aplicar sobre cuerpos con superficie lisa para poder hacer el efecto ventosa. Por último, también tenemos otro tipo de herramienta de aprehensión muy determinado a la pieza que tiene que transportar, puesto que solo puede transportar piezas ferromagnéticas, y esta herramienta de sujeción está basado en un electroimán y como tal su accionamiento solo puede ser eléctrico. Las especificaciones o características más interesantes de las herramientas pues son la forma, la masa y el tamaño del objeto a manipular. Según sea esa característica del objeto a manipular, pues ha de ser la pinza. También según la fuerza que necesitemos para ejercer sobre la pieza en sí, según la masa o el peso del elemento terminal, puesto que esa masa de esa herramienta va a afectar a la inercia del robot. En cuanto más pesada sea una herramienta, pues el robot se va a mover de una forma o de otra. Así pues, la masa del elemento terminal de esa herramienta es importante. La capacidad de control, la posibilidad de controlar la herramienta, dependiendo de las diferentes posiciones. Puede tener dos posiciones, abierta o cerrada, o bien diferentes posiciones. Entonces, para ello necesita una determinada capacidad de control. Y la necesidad o no que tenga de sensores. Es decir, las características a la hora de determinar o elegir una herramienta de sujeción, pues son esas. La masa, forma y tamaño de la pieza a manipular, la fuerza que necesita la pinza, la propia masa de la herramienta, la capacidad que tiene para ser controlado y la necesidad o no que tenga de sensores para controlar el estado o situación del objeto. Pinzas de sujeción a presión. Son pinzas actuadas por rozamiento y de esa forma permiten retener el objeto. Es decir, para retener el objeto necesitan presionarle, como su propio nombre indica. Es decir, ejecutar un rozamiento o una presión sobre el objeto o la pieza que pretendemos retener. Así tenemos pinzas de dedos deslizantes, como vemos aquí. Veis en la fotografía distintos tipos de pinzas de dedos deslizantes.
Quiere decir que aquí el dedo, tanto el dedo derecho como el dedo izquierdo, se deslizan linealmente y de forma transversal a la dirección del dedo, de manera que se deslizan para cerrarse una contra la otra o bien para abrirse separándose una de la otra. Hay los distintos modelos de pinzas con dedos deslizantes. Otro tipo de pinza de sujeción es la pinza de desplazamiento angular. Tenemos aquí una pinza de accionamiento neumático con un cilindro, de manera que al extenderse el cilindro la pinza se abre y al contraerse el cilindro la pinza se cierra. Tenemos aquí distintos casos, distintos supuestos. Llamo la atención sobre esta pinza de aquí abajo porque es la que tenemos acoplada a nuestro robot con algunos objetos, digamos, accesorios para poder aprender o sujetar los objetos, las piezas con las que tratamos, pero esta es la pinza que tenemos acoplada a nuestro robot de ABB. El robot Mitsubishi tiene otra pinza que es como las anteriores. La pinza de enganche. Esta pinza no hace presión sobre el objeto, o bien porque no puede, porque es muy grande, o bien porque es muy delicado. Entonces lo que hace es, de algún modo, enganchar. Fijaros aquí, hay dos modelos en este dibujo. Aquí engancha mediante estos dos tochos que hay a los lados, se debe de meter en el objeto que tiene que transportar. En este caso debe tener dos huecos precisos para poderlos enganchar. Entonces, al cerrarse, engancha el objeto, pero no necesariamente lo aprieta. Y aquí tenemos una pinza para transportar azulejos, para transportar, ¿ves? Que tiene estas molduras de aquí, que al cerrarse lo que hace es enganchar esos baldosines o segres para poderlo transportar. La ventosa de vacío, bueno, pues ya la conocemos también del año pasado, funciona por efecto Venturi. Al aumentar la velocidad del aire que suministramos aquí, pues entonces se hace un efecto vacío, es decir, entraría el aire por aquí, se aumenta en este estresamiento, aumenta la velocidad y ese aumento de velocidad hace que aquí se produzca una depresión. Entonces aquí se produce un efecto de succión o de depresión. Si esto está contra un objeto liso, entonces se produce un efecto de succión, lógicamente. El problema de la ventosa de vacío es el gran consumo de aire que tiene. Todo este chorro de aire que pasa por aquí va al vacío, ¿no? Se pierde en el vacío. Tenéis aquí una imagen de una ventosa. Aquí tenemos la alimentación de aire. Necesita un generador de vacío porque efectivamente las ventosas funcionan por vacío. Y eventualmente, si queremos detectar que ha sido sujeto a algún objeto, necesitaríamos un vacuostato para detectar ese vacío. Vemos aquí otro efecto de pinza de ventosa, con varias ventosas para sujetar objetos de más dimensiones. Las pinzas magnéticas, como he dicho antes, son dispositivos de presión que funcionan mediante un electroimán. Entonces requieren de alimentación eléctrica y solo pueden coger objetos metálicos que sean atraídos por imanes, es decir, objetos ferromagnéticos. Aquí veis en la imagen algunas de estas pinzas. Aquí tenéis una, aquí tenéis otra con dos placas. Son electroimanes, pero claro, para que pueda coger un objeto esto, necesita que el objeto al coger sea ferromagnético, que pueda ser atraído por un imán. Tienen esa limitación. Elementos terminales de operación. La misión en este caso no es transportar y coger elementos, sino es realizar modificaciones sobre esos objetos. Así tenemos las aplicaciones de estas terminales de operación, que son soldadura, al arco por puntos o por plasma, son tres tipos de soldadura. La pintura, suele ser una pistola que dispara o que expulsa la pintura o pasta a presión. El corte es otra operación que tiene distintos tipos de accionamiento, láser, agua a presión, sierra, fresa también, en fin, hay distintas herramientas que producen corte para distintos elementos. El mecanizado son en general operaciones diversas como perfilar, pulir, eliminar rebabas, atornillar, en fin, son distintas operaciones de mecanizado. Digamos que puede ser también, por ejemplo, la sierra también es una operación de mecanizado, pero como hay toda una larga serie de opciones para el corte, pues lo he querido poner aparte en la operación de corte. Las características que se determinan en términos generales
a las herramientas de operación. Pues saber, una de las características es saber si la herramienta es fija o móvil. Si es móvil, pues ¿por qué? Por la necesidad de tener cambiadores de herramientas. Suele estar dotado de sensores, a veces, estas herramientas, de posición o de fuerza. En general, los elementos terminales de operación, bueno, pues podemos resumirlos en esta tabla. Por ejemplo, la pinza de soldadura por puntos, son electrodos que se cierran sobre la pinza de soldar. Es una herramienta compleja porque, aparte de suministrar la tensión necesaria para hacer la soldadura, tienen una forma de pinza para abrirse y cerrarse sobre la pieza a soldar. Ahora veremos unos vídeos donde veremos un poco todo esto. Soplete o soldadura al arco aporta el flujo del electrodo que se funde. En este caso necesitamos no solamente el aumento de tensión para producir el arco eléctrico, sino también suministrar el electrodo que se funde en la propia pieza que queremos soldar. Cucharón para colar también es otra herramienta de fundición para trabajos de fundición. Atornillador, suele incluir la alimentación de tornillos también. Una fresa, una lija para perfilar, pulir, una pistola de pintura, un cañón láser para el corte de materiales o un cañón de agua a presión. Son algunos ejemplos de estos dispositivos. Vemos aquí algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenéis para la soldadura por arco. Vamos a ver un vídeo que ilustra un poco esto de la soldadura por arco. ¿Veis? Bueno, aquí no se ve claramente la historia, pero vamos, realmente se suministra el electrodo. La pinza no solamente genera el arco eléctrico, se aproxima a la distancia precisa y al mismo tiempo está suministrando de manera continua el electrodo. Entonces, esta es la soldadura por arco. La soldadura por puntos, lo tenéis aquí, fijaros bien cómo es la herramienta, tiene forma de pinza y veis, y aquí donde se pone el elemento a soldar. Para soldar por puntos, lo que hace esta herramienta no suministra material, simplemente establece un arco eléctrico que da la temperatura suficiente para que se funda el propio material que queremos soldar. Vemos aquí una ilustración, un vídeo, ¿vale? que ilustra esto, donde se ven varios robots, como podéis ver. Bueno, pues están trabajando simultáneamente. Veis esos chispazos como al cerrarse la pinza genera el arco eléctrico y es cuando se produce la soldadura. Útiles para la pintura, pues estos vídeos creo que ya también algunos vimos en la unidad anterior. Bueno, pues veis aquí cómo en una cabina de pintura pues hay robots que tienen esas pistolas que pulverizan la pintura sobre el objeto, en este caso la pintura de automóviles o de cabina de camiones. Observad cómo los robots están cubiertos con camisas, puesto que en estas cabinas al pulverizar pintura ese material se expande, perdón, y puede ensuciar el propio robot, por eso hay que cubrirlos. Vemos otro tipo de herramientas, como una herramienta que incorpora una muela para el lijado desbarbado, ¿no? O cepillos, distintos tipos de herramientas. Aquí veis una herramienta de corte por chorro de agua. Un chorro de agua a muy alta presión, pues también es interesante ver cómo funciona. Lo veremos en este vídeo, cómo la potencia que tiene el corte por agua. Vemos primero cómo se acopla esa herramienta a los robots, ¿vale? Vemos, no se ve bien el agua, pero sí que se ve cómo va haciendo el corte. Veis cómo sale el agua, lo pulveriza a una presión muy alta. Necesitan intensificadores de presión para elevar esta presión al orden de las decenas de miles de bares. Es un chorro muy fino, pero muy grande, con lo que podéis ver cómo el agua
puede cortar si elevamos la presión lo suficiente. De orden de cerca de 90.000 bares o así se están trabajando estos dispositivos. Aquí vemos cómo cortan este material. Bueno, este material puede ser más o menos duro, más o menos fino, ¿no? Pero con la rapidez con lo que lo cortan. ¿Veis aquí? Como el corte por agua, bueno, pues es un corte también limpio, no eleva la temperatura como el corte por láser y otro tipo de cortes. Necesita un programa pues que elabore la trayectoria realmente. Y aquí vemos que en esta demostración lo versátil que es el corte por agua y lo duro que es la cantidad de materiales que puede llegar a realizar este corte por agua. En unas cosas muy curiosas, ¿eh? Fijaros cómo ha cortado este móvil, cómo corta esta herramienta, cómo corta esta botella. ¿Veis aquí este otro tipo de corte, este hierro macizo, fijaros bien. Aquí es curioso ver cómo el chorro del corte del agua puede cortar cualquier cosa prácticamente, por dura que sea. Solamente hace falta la presión suficiente. Como podéis observar, el corte es completamente limpio, corta distintos materiales de distinta naturaleza. Aquí veis un yunque, básicamente, de hierro macizo, una máquina de escribir también, en fin. Es un método de corte bastante... Y a veces incluso para facilitar el corte al agua se le añaden productos abrasivos. Pero podéis ver cómo es otra forma de corte. Fijaos aquí un motor, corta en oblicuo, corta todo. Corta el rotor, el estator, lo corta todo. El paletizado, herramientas de paletizado, también es importante ver que son herramientas también muy complejas a veces. Son herramientas de sujeción normalmente. Algunos de los ejemplos de herramientas de sujeción que hemos visto, bueno, pues aquí, en este caso son herramientas de sujeción. Veis que no presiona, simplemente sujeta el objeto, en este caso por debajo, para paletizarlo. Y esta herramienta es una herramienta múltiple porque también tiene ventosas, como podéis ver. No solo tiene esas bandejas para coger el objeto, sino que para coger la tabla, o sea, el cartón separador entre piso y piso a la hora de establecer el paletizado, también utiliza ventosas. Mira, ahora coge una ventosa con una plancha de cartón con las ventosas. Bien, otro tipo de útiles que se suelen poner en los robots es cuando necesitamos varias herramientas, varios tipos de herramientas para hacer un trabajo. Se suelen poner también cambiadores de herramientas. Es un plano principal conectado rigidamente a la muñeca y de ahí se puede poner un plato para poder sujetar distintos tipos de herramientas. Existen diversas formas de acoplar esos platos y bueno, transporta para ello necesita, claro, tener ese intercambio de herramientas, necesita a veces diversas señales eléctricas, neumáticas e hidráulicas para poder utilizar las distintas herramientas que se utilizan. Aquí vais a ver un vídeo también que ilustra estos intercambiadores de herramientas, cómo pueden coger de manera automática y autónoma distintas herramientas. Tienen un plato de acoplamiento que coge la herramienta, ¿veis? Y puede coger esa, puede coger cualquier otra, o utilizar la herramienta. Es muy versátil. Ese es el plato intercambiador y como veis va una gran conectividad para cualquier tipo de herramienta que quiera coger. ¿Veis? Aquí acopla esta otra herramienta, que es una herramienta de mecanizado. Puede coger una herramienta de soldadura, es decir, puede ser versátil. Y el acoplamiento es, ¿ves? Hacer el acoplamiento de un plato con otro, coger la herramienta, lleva el plato maestro y el plato de la herramienta. Son los dos tipos de platos que lleva para acoplarse. Esta es la forma de acoplamiento. Un acoplamiento cónico normalmente con bolas. Y el desacoplamiento también es sencillo desde el punto de vista y autónomo desde el punto de vista que lo hace el propio robot. Aquí tenéis un ejemplo de platos de acoplamiento. Suelto una herramienta
coge otra. Es un poco el sentido de este tipo de intercambiadores de herramientas. Para coger una herramienta y soltar otra, ¿no? Monta una, coge la otra, el propio robot es el que realiza el trabajo. Por tanto, son dispositivos que permiten el trabajo con múltiples herramientas. Bien, pasamos a otro concepto, otro apartado, en este caso, sistemas de seguridad que se emplean en robótica. En robótica y en general en máquinas que pueden presentar algún tipo de peligro, pero vamos a orientarnos nosotros al campo de la robótica. Barreras materiales, por ejemplo, es un concepto que se emplea para establecer elementos que sirvan para proteger al trabajador por el método de tratar de impedir el acceso a la zona de peligro. Entonces, uno de los medios de seguridad que se ponen son ponerle barreras, ¿vale? Incluso a esas barreras se les pueden añadir dispositivos de seguridad que provoquen la parada de la instalación si se superan esas barreras de manera accidental. Las barreras materiales se consiguen normalmente estableciendo cerramientos con vallas o guardas de dimensiones apropiadas. Por ejemplo, veis aquí en la figura como la máquina a proteger está dentro de este vallado. Aquí podemos percibir dispositivos que aumentan la seguridad de ese vallado, como cerraduras de seguridad o accionamientos de emergencia. Tiene unas características estas barreras materiales que hacen que sea preciso para poder proteger a las personas. Por ejemplo, la altura, y para impedir el alcance hacia arriba de una barrera, esta altura está comprendida entre 2,5 metros y 2,70, como veis aquí en la figura. Luego el dimensionamiento de los resguardos o para impedir el alcance alrededor de un obstáculo, pues se puede considerar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, aquí veis un dimensionamiento para impedir el alcance con un dedo, digamos, a los dedos de la mano. Tenemos aquí la distancia de seguridad. Si el resguardo tiene esta forma, que coge del codo hasta la parte de los dedos, pues la distancia de seguridad ha de ser mayor a 130 milímetros. Si coge el resguardo hasta la muñeca, ha de ser mayor esta distancia de seguridad al objeto, el radio, mayor de 230 milímetros. Si lo que coge es el codo, solamente guarda hasta el codo para el acceso, podría doblar el codo, veis que aquí, la distancia de seguridad ha de ser ya superior, para que con mi antebrazo no alcance el objeto de peligro, ha de ser superior a 550 milímetros. Si por último el resguardo simplemente es me impide el acceso a partir del hombro, esa distancia aumenta hasta los 850 milímetros. Digamos, tiene que ser mayor de 85 centímetros la distancia al objeto de peligro si yo puedo manipular desde el hombro. En función de cómo sea enrejado, también se establecen distintas distancias, en función de la forma del enrejado y en función de la distancia que haya en las barreras. Podemos tener enrejados de banda, que veis aquí, enrejados de cuadros o enrejados de círculos. Entonces, en función de que yo pueda o no pueda meter con la distancia A, la punta del dedo, el dedo completo o hasta el pulpejo, es esta distancia de aquí, o incluso hasta el hombro, pues establecen unas distancias de seguridad menores o mayores, lo veis aquí en la tabla, ¿vale? Por ejemplo, si yo puedo meter el dedo en un enrejado cuadrado, la distancia para meter el dedo tiene que estar la distancia de enrejado entre 12 y 20 milímetros, pues la distancia de seguridad tiene que ser mayor o igual a 120 milímetros. La distancia de seguridad al punto de peligro, lo veis claramente en esta imagen cómo se establece. Esto está extraído de unos apuntes de seguridad que tengo yo colgados en Drive, o si los queréis consultar con mayor extensión, y en esas se establecen este tipo de tablas gráficas para, en función del tipo de enrejado, en función de la separación de las rejas, determinar cuál es la distancia de seguridad a la que tiene que estar la máquina. Nuevamente, insisto, si la reja tiene una apertura entre 20 y 30 milímetros, es decir, que yo puedo meter hasta casi la mano completa, pues la distancia de seguridad la tenemos establecidos en estos términos, en función de cómo sea el enrejado. Si hablamos de los pies, pues también algo parecido. ¿No veis aquí? Que si puedo meter el dedo del pie, o puedo meter hasta el tobillo, hasta la rodilla, o todo el muslo. La distancia, como veis, va aumentando en función del tipo de enrejado, en función de la apertura de esa reja. Veis aquí también otra.
supuesto gráfico para los resguardos inferiores, lo mismo que hemos visto antes, los resguardos superiores. Pues aquí los resguardos inferiores, si yo puedo acceder con el pie de distintas formas, pues aquí tenéis la distancia de seguridad. La distancia entre el borde inferior y el resguardo, pues tenéis aquí la distancia de seguridad en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, que están representados por estas figuras. Una vez visto las barreras de protección, vemos que a esa barrera de protección se le puede incorporar elementos que aumentan esa seguridad, como en este caso son los interruptores de seguridad. Tenemos varios casos. El interruptor de seguridad con enclavamiento electromagnético, que tienen aquí conexionados al circuito de seguridad, de tal forma que si se abre una de las puertas, se produce la parada. Esto, bueno, pues se puede decir, bueno, pues con un simple final de carrera que se ponga, ya es suficiente. Pero se determina que no vale cualquier final de carrera, sino que hay que introducir lo que se llaman interruptores de seguridad con dispositivo de bloqueo. El dispositivo de bloqueo es porque disponen de un electroimán que bloquea el pestillo una vez que está en posición de seguridad. Pero el interruptor de seguridad en sí mismo no solamente los hay con dispositivo de bloqueo, sin dispositivo de bloqueo, pero que lo que sí incorporan es una lengüeta de una forma específica que hace como una especie de llave para que al insertarse en el dispositivo de seguridad, pues presione el interruptor en cuestión y lo deje cerrado o abierto en función de lo que queramos. Pero lo ideal, lo que se plantea, es que el accionamiento de ese interruptor no puede hacerse con cualquier cosa. Tiene que ser la lengüeta específica que está acoplada a la puerta, que se mueve y que lo acopla sobre el interruptor. No se puede meter cualquier cosa, como podría ser, bueno, pues yo dejo la puerta abierta y puedo sabotearlo, puedo meter una cosa aquí y ya lo tengo bloqueado. No, tiene que ser la propia lengüeta, que tiene forma de llave. Es como si fuera una llave que se mete ahí y es la única llave en la que entra, la propia lengüeta. Puede ser con dispositivo de bloqueo o sin dispositivo de bloqueo, es decir, sin electroimán. En cualquier caso, se utilizan en puertas, tapas o cárteles, en este caso giratorio, y garantiza la seguridad del operario, deteniendo inmediatamente los movimientos peligrosos cuando la palanca del eje alcanza un ángulo de 5 grados. Entonces esto también es algo parecido. Lo que hace es producir aquí, en el momento que se abre, un disparo del interruptor, que cuando la puerta está cerrada está sujeto por una excéntrica que tiene aquí, lo que es el taqué que sujeta al interruptor, y cuando se abre, ese taqué se libera y entonces el contacto se abre. Hay que decir que en posición de seguridad el contacto tiene que estar cerrado. Siempre se utilizan contactos cerrados en el contacto de seguridad en este tipo de interruptores y en interruptores y en setas de emergencia. En este caso de interruptores hay que prever que el contacto esté cerrado cuando la puerta esté cerrada. También los hay interruptores de seguridad sin contacto, es decir, no, sin lengüeta y sin presión, lo que sería un contacto en este caso, dos elementos que se reconocen entre sí sin necesidad de contacto. Un elemento que está en la parte fija y otro en la parte móvil. Entonces son dispositivos que por acción de campos magnéticos se reconocen al estar juntos. Entonces al estar juntos el contacto se cierra. Entonces pueden estar codificados incluso ese reconocimiento y tiene una gran dificultad para ser burlados. Entonces son útiles para cualquier tipo de resguardo porque se tiene una instalación muy sencilla y además, a pesar de codificado, admiten una gran tolerancia a la hora de alinearlos. No son contactos magnéticos típicos, sino son contactos que funcionan por campo magnético, pero con una codificación específica para que sea reconocida una pieza con otra. También existe sistema sin contactos optoelectrónicos, como las cortinas fotoeléctricas, una barrera fotoeléctrica sencilla, digamos un emisor y un receptor de luz, que hace que cualquier persona que lo atraviese pues sea detectada e impedir con ello el acceso a la zona de peligro. O bien un escáner láser que establece una especie de campo láser en el suelo, que en el momento de que el usuario acceda a ese campo, pues se ha detectado también. Otro sistema de seguridad, bueno, aquí pone sistema optoelectrónico, realmente este no es un sistema electrónico porque son alfombras sensibles, son interruptores eléctricos sensibles a la presión. En el momento que pisamos, puede haber distintos tipos, varios puntos en toda la alfombra, en el momento que pisamos uno de ellos, pues ya el circuito se abre. Son interruptores que están interconectados en serie, todos cerrados, en posición de reposo, y cuando accedemos a esa alfombra, la pisamos y pulsamos alguno de ellos. Bien, distintos tipos de sistemas de seguridad. De hecho, el año pasado ya vimos algo, creo que en el módulo de
sistemas eléctricos, neumáticos hidráulicos, de bordes y demás. Aparte de esos dispositivos de detección, se emplean para la seguridad en sistemas robóticos, pues otros tipos de dispositivos como son los relés de seguridad, módulos de seguridad. Es en el caso eso más sencillo, veis aquí en el mercado. Entonces podemos supervisar distintos elementos de seguridad desde un interruptor de seguridad, una parada de emergencia o un sistema de doble mando. También lo vimos el año pasado en parte este tipo de dispositivos de seguridad, estos relés de seguridad, que eran capaces de controlar distintos bucles. Vemos aquí un relé de seguridad que es capaz de controlar este bucle formado por dos contactos de los contactores, por ejemplo el contactor Q1 y Q2, que son también redundantes. Tenemos también este bucle de estos dos contactos de un resguardo, una barrera de seguridad magnética, por ejemplo, que tienen los contactos, veis, conectados en serie. Pues también cada contacto tiene su bucle. ¿Veis? Este contacto de aquí tiene este bucle y este contacto de aquí tiene este bucle. Vemos que se utiliza el principio de redundancia. Este relé de seguridad controla cuando cualquiera de estos es interrumpido e interrumpe al mismo tiempo o bien el accionamiento del contactor Q1 en este caso o el accionamiento del contactor Q2. Entonces, bueno, el relé lo que hace es controlar cada uno de estos dispositivos y en todo caso saber qué dispositivo ha sido el que ha saltado. También existen los módulos programables de seguridad. Es un paso intermedio entre el módulo de control o el relé de control y los autómatas programables. Y finalmente el otro nivel de seguridad es emplear el autómata de seguridad, que en este caso es totalmente programable. Son autómatas, como los que habéis conocido en el módulo SSP, pero específicamente con salidas y entradas de seguridad, redundantes, etcétera. No vamos a profundizar en ello, simplemente me interesa que sepáis que existen estos tres tipos de dispositivos de seguridad para controlar todos esos detectores que hemos estado exponiendo antes. Finalmente vamos a ver algunas de las normas de seguridad para trabajar con robots. Aquí vamos a establecer sencillamente una lista de esas normas. Por ejemplo, se debe prohibir el acceso al recinto con el robot en funcionamiento, eso es algo básico. Si está el robot funcionando, no podemos pasar a la célula donde está funcionando, en funcionamiento. Por eso es por lo que he explicado todo lo anterior. Las barreras, los resguardos, los dispositivos de seguridad, los elementos de control de seguridad, todo eso va orientado a prohibir el acceso al robot en funcionamiento. Si se tuviera que permanecer dentro de la zona de trabajo del robot por lo que sea, por motivo de trabajo, por motivo de movimiento, etcétera, debe haber un permiso especial escrito para el acceso. Debe haber una persona responsable que haya dado permiso a esa persona para estar dentro. Y entonces esa persona responsable debe de velar porque ese acceso sea lo más seguro posible y que tenga las suficientes medidas de seguridad para que ese operario pueda trabajar con el robot en movimiento. Por ejemplo, que el robot trabaje a una velocidad menor o que ese operario tenga elementos de protección suficientes para caso de algún problema le protejan. Hay que separar el robot de su alimentación. En este caso, el robot tiene que estar lejos del cuadro de la alimentación, para que no sea el mismo robot el que pueda en su movimiento cortar o golpear esa alimentación. Ya que el corte de energía puede provocar la caída del brazo si no ha dispuesto de un dispositivo específico de protección. En este caso se deberá de condenar el botón o dispositivo de parada. Al abrir la puerta de acceso al recinto hay que asegurarse de que permanezca abierta, si no podrá restablecerse la alimentación. En el caso de que utilice un sistema de enclavamiento por llaves, deberá guardar la llave para que no pueda restablecerse la energía del robot. Es decir, si tengo que acceder al robot, tengo que asegurarme de que esa puerta esté abierta, porque normalmente lleva un sistema de seguridad de tal forma que si la puerta está abierta no funciona el robot. Entonces tengo que asegurarme de alguna forma, o bien visualmente, o bien poniendo un sistema de enclavamiento con llaves para impedir que alguien la cierre. Si yo no puedo ver si la puerta está abierta, pero no es abierta o cerrada, porque estoy trabajando a una distancia que me impide verlo, debo de prever algún enclavamiento para impedir que la gente o que alguien pueda pasar por allí y accidentalmente crea que está abierta de manera imprevista y la cierre, y entonces podamos tener un problema. Si tenemos que trabajar con el robot con alimentación, tiene que haber un sistema de modo de funcionamiento a velocidad reducida. Es una de las cuestiones que también he comentado antes. Que trabaje el robot a una velocidad reducida en caso de que no tenga más remedio que trabajar cerca del robot y esté con alimentación. También es preferible que cuando programemos el robot estemos fuera de la zona de trabajo.
Si el robot permite la programación fuera de la zona de trabajo, bien con programas simuladores o programas que puedan luego cargarse después, pues es preferible la programación, lo que llamaríamos programación offline. Cuando estemos programando y haciendo las pruebas pertinentes y demás, pues también solamente se permiten velocidades bajas. Solamente tenemos velocidad de producción cuando el robot esté en producción, con todos los resguardos y las puertas y los elementos de seguridad en funcionamiento. Por supuesto, esto es fundamental. No puede programar cualquiera un robot, tiene que ser personal preparado y autorizado. Y cualquiera no puede decir, bueno, voy a hacer este cambio en el robot. No, tiene que ser con las suficientes garantías, un personal que esté preparado y autorizado para ello. Cuando estemos programando el robot, probando sobre todo esos programas y demás, no debe haber nadie entre el robot y las partes fijas con el fin de evitar atrapamiento. Es decir, cuando estemos programando no sabemos si va a funcionar bien o no el robot, si habrá algún problema o algo, entonces cuidado, ahí ninguna persona tiene que haber en las inmediaciones del robot junto el robot y las partes fijas, porque a lo mejor en un movimiento el robot no es que nos golpee, sino que nos puede dejar atrapados y no salir de ese atrapamiento. Esto es un punto que es aconsejable para cualquier programador de cualquier cosa. Es aconsejable no estar más de una hora seguida programando, quizás sea excesivamente optimista, pero bueno, hay un tiempo límite que siempre hay que conseguir descansar pues 5 o 10 minutos cuando estemos mucho tiempo programando. Y por supuesto, cualquier persona que vaya a manejar el robot, no solamente el programador, tiene que tener una formación adecuada. Entonces, tanto técnica como de seguridad, sobre todo de seguridad, pero también una formación técnica. No puede una persona de buenas a primeras ponerse a trabajar con un robot si no ha sido formado adecuadamente. Y bueno, aquí dejamos y terminamos con esta tercera parte de la unidad 2, lo que sería la exposición teórica de esta unidad de trabajo.